Buenas tardes de nuevo. Continuamos con esta cuarta unidad o cuarta oración sobre cómo debemos orar con la lección divina o cómo hacer de la lección divina oración. En realidad ya la lección, al ser divina, nos introduce en un ambiente un tanto especial. No es una lectura cualquiera, hemos dicho, no es una lectura hecha de cualquier modo y en cualquier sitio, sino que es una lectura que se prepara, que se cuida. Todas las culturas tienen sus ritos que son importantes para establecer un símbolo de comunión con lo que se está realizando. Por ejemplo, en Oriente, en Japón, tiene mucha importancia la ceremonia del té, con sus pasos, con su preparación, delicadeza en el servir, atención al huésped, todo eso sigue un ritual, todo eso está llamado a que se establezca ese ambiente cálido, ese ambiente confortable, que no nos distraiga de lo fundamental. Les recomendaba en la última unidad que echaran una ojeada y vieran en qué consistía y qué pretendía la narración oriental de las 1001 noches. Lo repito porque para mí es tan querida como es el libro de Jonás, como es el libro de Job, como son tantos escritos bíblicos que podrían estar también en las 1001 noches. Y algunos libros de las 1001 noches hubieran podido encajar también en la Sagrada Escritura. Precisamente estos días en los que me corresponde grabar estas unidades, estamos leyendo en la Escritura, en la liturgia de la mañana de la Eucaristía, estamos leyendo el libro de Jonás, uno de los cuentos más encantadores, más reveladores, más ingenuos y más provechosos de la Sagrada Escritura. Relatos que posiblemente Jesús conocía muy bien, desde pequeñito. Relatos que Jesús habría oído contar. Insisto mucho, si se han fijado, en la palabra relato. Hasta el siglo XVI, prácticamente, no se descubre o no se practica generalmente, de forma generalizada, la lectura individual, porque no había libros. Antes, sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, y mucho más en los siglos anteriores a Jesús, había papiros, pergaminos, relatos cortos, pero lo importante no era lo que se escribía, sino lo que se contaba. Por eso las personas tenían muy despierto el sentido de la escucha. Y lo que se contaba en diversos lugares. Como se ve en el libro de las 1001 noches, como se ve también en la Escritura,
El cuentacuentos contaba sus cuentos en la plaza a la gente que le escuchaba y después le daba unas monedas. Jesús no hablaba desde una cátedra, desde un sillón. Jesús hablaba en el campo, en el monte, sentado sobre una piedra, sobre una barca. Jesús hablaba siempre y proponía cuestiones, preguntas, era interrogado. Y Jesús se enfrentaba con las situaciones reales. Vamos a comenzar rezando un poquito ese salmo que nos lleva a las profundidades de nuestro corazón, porque hoy le vamos a dedicar esta unidad a un personaje interesante y curioso, del que también tenemos nosotros algo. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? El perdón es cosa tuya y así infunde respeto. Aguardo al Señor, lo estoy aguardando, espero su palabra. Aguardo al Señor más que el centinela a la aurora. Este es el Salmo 130, muy parecido al 69. Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. Me he adentrado en aguas hondas, me arrastra la corriente. Estoy agotado de gritar, tengo ronca la garganta. Dios mío, tú conoces mi ignorancia, no se te ocultan mis dudas. Señor, soy un extraño para mis hermanos, porque me devora el celo de tu templo. Señor, respóndeme con tu lealtad. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Hoy, como digo, vamos a elegir unos textos de la Escritura para nuestra lección. Por no alargarnos, los voy a recordar y ustedes pueden buscarlos en su Escritura, en su Biblia, y leerlos despacio, leerlos según comodidad. Hoy vamos a hacer un poco de lección. Vamos a unirnos también a un personaje que quizá nos sorprenda. Al pobre Judas. Judas aparece en los 3 relatos evangélicos de los sinópticos. Y en la liturgia, en la Semana Santa, la primera lectura del lunes, martes y miércoles están dedicadas a Judas, pero no como el protagonista de la acción evangélica, sino que aparece siempre en el trasfondo. Aparece siempre en contraste con los demás. Es como las personas que en las fotografías en grupo
siempre se esconden detrás de alguien para que solo se les vea la oreja. No quieren estar, pero quieren que se les vea. No quieren que se les vea, pero quieren que se pregunte de quién es esa oreja. Son las contradicciones que todos llevamos dentro. Judas aparece en 3 relatos evangélicos. Judas en casa de Lázaro, de Marta y de María. Es el momento en que los 3 amigos ofrecen a Jesús una cena para celebrar la resurrección de Lázaro. Después, Judas aparece en la cena de Jesús, una cena que el Maestro ha preparado primorosamente sin que se le escape un detalle. Yo insisto mucho siempre el día de Jueves Santo en este aspecto, porque Jesús no confió su cena a los apóstoles, que eran un poco zoquetes, no eran nada delicados, eran pescadores, y Jesús no se fiaba de que fueran capaces de preparar una cena pascual en condiciones. Posiblemente, y recuerden lo que dije en la unidad anterior, posiblemente la casa era de Nicodemo, una buena casa, con 2 pisos, bien preparada, con toallas, con un lugar cómodo para comer, con paños, con jofainas, y con un cordero que ya estaba preparado de antemano. En ese ambiente se encontraba Judas. Y después Judas aparece en el momento de la decepción, de la soledad y de la muerte. Aparece en el huerto y ahí ya manifiesta su completa decepción. Después se queda solo y su final es la muerte. De cada uno de estos 3 acontecimientos podríamos nosotros reflexionar ahora, meditar, después de leer los relatos bíblicos, y de cada uno de ellos podríamos sacar, como digo, un dato, una consecuencia. Judas en casa de Lázaro, Marta y María, desentona. Desentona porque no ha captado que en torno a Jesús todo es gratitud y gratuidad. Y hasta el gesto amoroso de una mujer secando con sus cabellos los pies de su amigo y derramando perfume sobre él, se le escapa y no lo entiende. Diríamos, en este caso, que Judas es la persona que en el conjunto de la celebración, en el conjunto de la comunidad, no sabe estar, desentona, no entiende el valor de lo que se está haciendo. Entonces es muy importante para nosotros, posiblemente la mayoría de quienes escuchen viven en comunidad. Volveremos después en nuestra oración sobre esto. Judas, en la cena de Jesús, ya no es solo que desentone, ya no es solo que no sepa estar,
ya no es solo que no sepa apreciar el gesto y la generosidad, que no sepa apreciar el valor relativo de las cosas y que todo lo critique. Es que ni siquiera está. Y tan ni siquiera está que ya acaba por marcharse. Hay personas que siempre están ausentes del grupo, de la comunidad. Cuando se celebra algo, suelen ser personas muy ocupadas, pero que no comulgan con los intereses generales. De hecho, solo piensan en sí mismos y no saben disfrutar con los demás de un rato de ocio, de fiesta o, por desgracia, de Eucaristía. Después llega el otro momento, cuando se nos narra, yo lo omito por razones de tiempo, se nos narra el encuentro de Judas con Jesús en el huerto. El reproche de Jesús es tremendo. El reproche de Jesús es lo peor que le puedes decir a una persona, a un amigo. Jesús había llamado amigos a sus discípulos y continúa llamando amigo a Judas. Y le echa en cara que con un beso le entrega. Con un beso falso le señala. Con un beso hipócrita le condena. Después ya sabemos cuál es el final. Generalmente, lo que llamamos fracasos en la vida, o lo que nosotros consideramos fracasos desde el punto de vista de la psicología, suelen ser o tienen que ver mucho con un yo mal orientado. Un yo que, a pesar de sus limitaciones e historia pasada, ha tenido la dicha de encontrarse con Jesús y una comunidad de hermanos donde podemos encontrar la sanación y la redención y la compañía y amistad de Jesús, que es lo que constituye una vida gozosa y plena. Es lo que Judas no supo descubrir. Posiblemente Judas era el socio capitalista del grupo de Jesús. Se había unido a Jesús porque confiaba en que Jesús lideraría una revolución, un grupo movimiento de protesta contra Roma y la dominación romana en Israel. Judas, como los demás discípulos, en muchas ocasiones vería las acciones de Jesús, los milagros, pero nada le caló. Judas seguramente no sintonizó con ninguno de los apóstoles, y los apóstoles en realidad sabían, como se dice, que era un ladrón. Cogía de la bolsa lo que le parecía. Podemos vivir también así en comunidad. Estamos en la comunidad, vivimos en ella, compartimos la palabra, compartimos los dones, pero no aportamos, sacamos, robamos. Solo exigimos nuestros derechos, pero no nuestras obligaciones. El problema final de Judas es que está
vacío. Ya no es capaz de volver a creer, a confiar. Ya no es capaz de volver a la comunidad y pedir perdón. Y por eso no supo descubrir que siempre hay un camino de vuelta al Padre. Ese es el camino que tiene que recorrer, todo consagrado, según sus reglas y sus constituciones. Particularmente, en mi caso, San Benito lo dice muy claro. El camino que tienes que recorrer, según la regla, es el de la vuelta al Padre. Judas es el corazón opuesto al hijo pródigo. Y entre esas dos opciones se desarrolla nuestra vida. El Padre siempre espera para su abrazo de perdón y está deseoso de vestirnos con las mejores ropas y hacer fiesta por nosotros. ¿Cómo puedo orar yo ante esta actitud de Judas? ¿Cómo puede motivar mi oración este hombre que no sabe apreciar que todo lo que se emplee con Jesús, todo el amor que se le demuestre, todo el cariño que se le ofrezca, es poco? Porque en definitiva, en el corazón de Judas, Señor, como en todos nuestros corazones, un poco más, un poco menos, hay una semilla plantada que, sin que nos demos cuenta, crece y se desarrolla, si no la matamos. La envidia. Es algo natural, espontáneo, que heredamos con nuestra carnalidad, con nuestro ser, natural de carne, no natural de hijos de Dios. Es eso que nos lleva a no saber relativizar las cosas, a hacer el comentario que desentona. Me lleva también, Señor, a no agradecer lo que otros hermanos hacen por ti, porque siento envidia, porque no siento valor. También, Señor, yo estoy con los hermanos en la Eucaristía, pero también estoy ausente, porque lo que celebro, lo que respondo, lo que vivo, no se encarna de verdad en mi vida. Lo que estoy escuchando no cala porque no lo presto mucha atención, la verdad. Porque aunque tú, Señor, como dice el Salmo, has preparado para mí una mesa de manjares abundantes, yo me dejo llevar muchas veces del apetito natural que siento. Me muevo según el vaiván de mi espíritu, pero no te veo, Señor, presente, no te disfruto. Y yo también, Señor, a veces me marcho de la Eucaristía y me voy a mis negocios, me voy a mi trabajo, me voy a mis ocupaciones. Y en esas ocupaciones, en ese trabajo, no recuerdo lo que he celebrado en la Eucaristía. Y enseguida te olvido, enseguida te entrego, enseguida me aparto de ti. Y es normal que entonces me sienta vacío, me sienta desconcertado,
me sienta deshumorado. Si todo esto se va haciendo habitual en mi vida, es muy posible también que mi vida acabe mal. Es muy posible también que no te descubra como Señor y Salvador, que no tenga fuerza para volver a mis hermanos y a mi comunidad, y entonces la deje y la abandone. Es muy posible que también casos tristes que quizá hemos conocido, después de muchos años de vida consagrada, me siento completamente inútil, no ante los demás, sino porque realmente no he entregado mi vida a ti. Teresa del Niño Jesús, que celebrábamos ante poco, lo decía: me presento delante de Dios con las manos vacías. Efectivamente, eso es una experiencia, porque como dice el Evangelio, somos siervos inútiles. Lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Pero ese sentirse con las manos vacías es vacía de sí misma, vacía de lo que ella ha puesto, de lo que ella haya hecho, porque reconoce que todo lo que tiene lo ha hecho el Señor. Yo te pido, Señor, que me des gracia, que me des luz, que me des fuerza para apreciar lo que hay a mi alrededor, para apreciar todo lo que tú has preparado para mí. Cuando yo vine al monasterio, ya estaba hecho, ya estaba puesto. Ya había un montón de hermanos que me recibieron. Tengo que procurar no desentonar. Tengo que procurar contribuir a la paz y a la felicidad de ese grupo. Tú, Señor, también me diste a mí la posibilidad de participar en la Eucaristía. Tú, Señor, me sientas todos los días a tu mesa, me unges la cabeza con perfume. Esto tiene que ser para mí un motivo de gozo. Tiene que ser un estallido de alegría que llene todo mi ser, que llene todo mi día. Y muchas veces, Señor, yo también te encuentro prisionero por todos aquellos que te quieren mal. No voy a decir que yo te haya entregado positivamente, pero sí muchas veces, Señor, soy cobarde en defender aquello que debo defender. Veíamos a Nicodemo que le daba vergüenza ir de día a ver a Jesús. También a nosotros nos da muchas veces vergüenza defender a aquel que creemos que lleva razón. Nos cuesta reconocer el bien en nuestros hermanos y siempre ponemos algún pero. Nos da cierto reparo recordarnos a nosotros mismos que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Recordamos la fórmula de nuestra profesión, que es casi universal en toda la vida consagrada. Cuando ingresamos, ¿qué pides? La misericordia de Dios y de la orden. El caso es que luego ya después a la misericordia vamos añadiendo más cosas, poco a poco. Y al final tenemos tantas que lo de la misericordia se nos olvida y nos pasa lo que a Judas. Nuestro corazón está lleno de decepciones, porque todas esas cosas que hemos almacenado no nos han
satisfecho. Sin embargo, cuando reconocemos la misericordia de Dios de habernos encontrado, de habernos elegido, de habernos llamado, de habernos mantenido, de habernos protegido, es el momento en que debemos darte gracias, Señor.